7 de la mañana con 48 minutos. Vamos rápidamente con Matías Generet, que está llamando a esta hora. Matías, adelante. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Minuto. Claro, porque me encuentro en Renca, General Velázquez, con la ruta 5 Norte, donde a mi espalda se están realizando aún los trabajos de esta gran explosión que hace cerca de 24 horas, ¿no? Nos dejó prácticamente a todos impactados cuando este camión que llevaba gas licuado se vuelca en este lugar y termina generando esta gran expansión de este material que se termina prendiendo, ¿no? Haciendo ignición, y que por ahora se confirman entonces que hay 4 fallecidos y 17 personas lesionadas de distinta gravedad, 4 de ellas al menos hasta la última actualización con riesgo vital. Bueno, aquí en el lugar permanecen los trabajos. El camión en todo caso ya fue retirado en horas de la madrugada del lugar a través del trabajo de grúas de alto tonelaje y una serie de diligencias que también realizó personal de la autopista que está aquí en el lugar, y terminan retirando el camión y derivándolo, o llevándolo más bien dicho, a dependencias policiales para continuar con los peritajes por parte de la CIED de Carabineros, quienes, dicho sea de paso, están en el lugar apoyando los trabajos que estuvieron ayer durante prácticamente toda la noche realizando los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del accidente, eventuales responsabilidades. Recordemos que además el Ministerio Público investiga el cuasi delito de homicidio por parte del conductor de este camión que se termina volcando. Entonces todo eso se realiza durante la jornada de ayer. Ahora, esto va a permanecer cerrado durante varias horas más, durante gran parte de la jornada de hoy, porque personal de la autopista, Gonzalo, tiene que revisar la condición estructural del lugar. De hecho, se estaban realizando cortes aquí de una serie de postes, ¿cierto?, de alumbrado que estaba aquí apostado en el lugar y que fue afectado por el incendio. Y también se tiene que revisar básicamente la calzada, ¿no? Sí, a propósito de la concentración de calor y de este incendio que estuvo durante varias horas encendido. De hecho, se termina apagando cerca de las 4:30 de la tarde de la jornada de ayer. Bueno, si ese calor, esa concentración terminó también afectando la superficie y generando daños estructurales en este codo de General Velázquez, y si eso es así, bueno, ahí las reparaciones van a tener que ser mayores y en ese caso no se podría abrir justamente este acceso, ¿no?, a la ruta 5 Norte, al menos en el próximo tiempo. De hecho, durante la jornada de ayer se decía que esto al menos iba a estar cerrado hasta las 6 de la mañana. Ya estamos a pocos minutos de las 8 y permanece cerrado y nada indica que se vuelva a abrir. Bueno, parte de todo eso es lo que se está realizando hasta ahora, fundamentalmente con personal de autopista, pero también están asesorando los trabajos personal de bomberos y carabineros, ya sea de disposición de tránsito, pero también de la CIED. Estuvo a la bocar ayer durante la jornada el CEB, el OS9, 4 departamentos de carabineros realizando las diligencias para dar a entender o a conocer si aquí se puede estar hablando efectivamente de la responsabilidad del cuasi delito de homicidio por parte de este conductor, y que termina dejándonos, ¿no?, con estos impactantes registros de esta gran nube de gas licuado que se termina viendo desde distintos puntos de la capital y que de un segundo a otro no solamente alcanza a los vehículos que estaban aquí en el lugar, que hasta ahora transitaban cerca de 12 justamente en este codo de General Velázquez, sino que además alcanza a otros vehículos que habían en un aparcadero de una empresa que se dedica al remate de estos autos, y se terminan contabilizando 99 vehículos afectados. Y fue de un segundo a otro cuando no, esta nube de gas se termina transformando del color blanco al color naranjo cuando se prende, y bueno, lamentablemente termina cobrando la vida de 4 personas aquí en el lugar, entre ellas el conductor de este camión. Así que también hay el manejo de la información respecto de los delitos que se están investigando a esta persona. Bueno, va a tener que ser manejada también ahí por el Ministerio Público y también las diligencias que le han encargado a Carabineros. Eso es parte al menos de lo que está sucediendo a esta hora en este lugar, con el trabajo que ustedes pueden ver también en las imágenes de César Valenzuela, ¿no? Personal de la autopista removiendo los escombros, haciendo la limpieza e inspeccionando fundamentalmente la estructura que le da sostén a este paso sobre nivel, pero también a la superficie, al pavimento, que puede estar dañado. Recordemos que estuvo durante largas horas expuesto a altísimas temperaturas. Hay que destacar que efectivamente ese incendio, el del camión de gas licuado, no se apagó, digamos. Lo que se hacía era contener y mantener frío este camión, esta bombona, para que el gas se fuese quemando a medida, ¿cierto?, que iban avanzando las horas, y mantener ese incendio al menos circunscrito al camión. Luego había un segundo camión, ¿no?, que llevaba ropa, llevaba distintos enseres y que también fue alcanzado por el fuego. Y ese incendio en particular, este segundo, se termina controlando a eso de las 6:30 de la tarde. Entonces, al menos durante la jornada de ayer, fueron extensas horas de trabajo. Además, se vivieron momentos bien tensos, bien sensibles aquí en el lugar, cuando empezaron a llegar también familiares de lo que ellos suponían eran los afectados o los cuerpos que estaban aún en el sitio del suceso y con los que estaba trabajando la Bocar, y que luego fueron retirados por el servicio médico legal. Bueno, había también una falta de información, familiares que habían recorrido todos los centros de salud cercanos a este lugar y en los que se había indicado que podían estar los familiares siendo atendidos y no estaban en ese lugar. Por lo tanto, también
habían decidido llegar aquí al lugar del accidente a recabar algún tipo de información, y fue ya en horas de la noche, cerca de las 9:30 de la noche, cuando Carabineros les empieza a informar a esas familias que efectivamente hay 4 cuerpos acá, que los están identificando. Habían 2 de hecho que estaban identificables, otros 2 que lamentablemente estaban en malas condiciones, y bueno, todo eso fue parte, ¿no?, de lo que sucedió durante la jornada de ayer. Tenemos relatos, tenemos declaraciones de lo que aquí sucedió en Renca, y te quiero invitar, Gonzalo, a que pasemos a revisar algunas de ellas. Y de la nada, en un instante, esa nube blanca se convirtió en fuego. Fue una explosión muy grande. Primero fue una explosión que el camión que venía delante nuestro la recibió, y después nosotros dimos marcha atrás y vino una segunda explosión igual de fuerte, y esa incendió nuestro vehículo que iba en marcha atrás, y ahí nos paramos porque ya estaba incendiado y salimos corriendo. Nosotros nos tratamos de acercar en varias ocasiones, pero seguían habiendo explosiones. No nos podíamos acercar mucho. Claro, cada 30 segundos explotaba algo de nuevo. Y no sabíamos dónde era, entonces no podíamos acercarnos. Fue una filtración fuerte que sonaba así como cuando vino un terremoto de lo interior, así, con el sonido. Y fuera eso la explosión. Y ahí subimos con hartas personas, vecinos, a prestar ayuda. Y nos dimos cuenta que era el choque arriba y todo eso. Pero tú subías y era una guerra arriba. Fue terrible el impacto que vivimos. Partí corriendo adentro a sacar a mi gente pensando que esto iba a crecer, porque decía una bomba atómica, ¿cómo fue el juego? Sí, todo esto ha sido muy doloroso para las familias, a quienes reiteramos nuestras condolencias, y también a aquellos que están con sus seres queridos intentando sobrevivir. Es difícil, se ha hecho muchas críticas respecto a cómo se ha manejado la información. Más allá de entrar eso y sin defender a nadie, el cuadro es súper complicado, porque efectivamente por la naturaleza de esta gran explosión, temperaturas que se acercan a los 1000 grados, varias de las personas que están siendo atendidas no han sido identificadas por razones evidentes. No hay posibilidad cuando hay un 92, un 95% del cuerpo quemado. Muchas veces ocurre eso. No sabemos todavía, por ejemplo, si la cifra de víctimas fatales es esa o podría aumentar. Lo otro, la cantidad de lesionados. Habían diferencias de las cifras que daba la Fiscalía, Carabineros, el gobernador, los delegados, bueno, en fin. Pero más allá de esas cosas que pueden estar ligadas a la naturaleza de los hechos, yo creo que acá es importante poner sobre la mesa varios temas. En primer lugar, y aquí no es irme contra el gremio de los camioneros. De hecho, es por ellos mismos. Acá murió el camionero, calcinado desgraciadamente. Son ellos los que llevan estas cargas peligrosas. Una cosa, es primera vez que tenemos un incendio así en Chile con este tipo de transportes de carga peligrosa en camión. Uno, tienen un alto estándar de tecnología. ¿Por qué ocurrió? Hay que investigarlo. Dos, ¿vale la pena hacerse las preguntas? ¿Deberían circular solo durante la noche? Sobre todo porque acá pasan muchas veces al lado de sitios poblados. Estamos hablando de Santiago, donde está la concentración y la densidad poblacional más grande. ¿Ya? Ayer un experto me decía, sí, pero en ninguna parte del mundo se puede suspender la cadena de suministros si solamente de la noche nos alcanza a llegar a todo el país con combustible, que es clave. Ok, pero creo que hay que hacerse la pregunta. Y lo otro y último, fiscalización. No solamente al camión que se hace probablemente, pero a los conductores. ¿En qué sentido? Acá se da por sentado que el tener una licencia profesional, que es chequeada cada 2 años, está todo bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos camioneros en el intertanto con su salud? ¿Qué pasa si un camionero tiene una enfermedad, está padeciendo algún problema de salud que lo hace tener más somnolencia? ¿Qué pasa con el consumo de droga? Hace poquito rato, no sé si te acuerdas, Matías, tuvimos un accidente de un camión acá en la autopista central, llegando, si no me equivoco, a San Bernardo, donde el camionero quedó desnudo, había consumo de drogas o alcohol, salió completamente descontrolado y se le fue el camión a la caletera. O sea, creo que también hay que ver la fiscalización que deben hacer las propias empresas en sus flotas para ver la condición de salud de personas que llevan tal nivel de responsabilidad. Hay muchos temas que analizar después de esta tremenda tragedia.
Sí, hay Último muchos temas minuto. que ir revisando. De hecho, a ver, desde el punto de vista de lo que ha indicado la Fiscalía con respecto a este accidente, se investigan dos hipótesis principales y que van a tener que ser aclaradas a lo largo de la investigación. Lo primero es que este camión de gas licuado iba o podría haber ido a exceso de velocidad, se termina volcando en el lugar, generando esta explosión de gas y luego lo colisiona este segundo camión que venía detrás. Y la otra hipótesis es que primero se genera el accidente y luego el volcamiento del camión de gas licuado. Entonces, bueno, parte de las diligencias que van a tener que estar realizando van a tener que ver con ordenar esa secuencia y determinar cómo sucedieron los hechos. Hay varios registros que son claros en aquello y por lo tanto también esos van a ser materia de investigación y de los peritajes que se van a tener que realizar. Y efectivamente durante la jornada de ayer hubieron bastantes discordancias en cuanto a cifras. Mientras Carabineros, que estaba aquí en el sitio del suceso, indicaba que habían 4 fallecidos y 17 heridos, el ministro subrogante de Salud indicaba en uno de los centros de salud que habían 5 fallecidos. Y por lo tanto, ante la consulta de esta nueva persona, donde no sabíamos si era alguien que estaba siendo atendido en un centro asistencial o en el sitio del suceso, el ministro indica que no, que era aquí en el sitio del suceso. Y luego Carabineros sale a desmentir y a corregir esa cifra de que efectivamente hasta esa hora solo eran 4 fallecidos. Entonces, claro, eso habla también y refleja la dificultad de la gestión de esta emergencia y la necesidad, y que insisten los expertos en eso, de mantener un centro de comunicaciones y de información único para que no se generen estas discordancias, que al final estamos hablando de la vida de personas y de familias que están desesperadas buscando información de familiares que no encuentran por ningún lado, que incluso los GPS o los celulares marcaban aquí la ubicación y que aún no sabían hasta altas horas de la noche dónde podían estar sus familiares. Bueno, tenemos más declaraciones sobre lo que se investiga y cómo se gestiona esta emergencia y te quiero invitar, Gonzalo, que también pasemos a revisar algunas de esas. Básicamente la hipótesis de la Fiscalía es un cuasi delito de homicidio y de lesiones graves. Esto tiene que ver con los resultados del accidente en sí. Las hipótesis naturalmente es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores. De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de